Buenas a todos, una vez más soy Carlos de la Peña. Lo primero, muchas gracias por pasaros por el canal y bueno, en este vídeo os contaré parte por parte uno de mis procesos a la hora de crear un personaje. Lo voy a dividir en varios bloques bastante bien diferenciados para que podamos dibujar de una forma ordenada y así sacarle el máximo partido a nuestro dibujo. Veremos desde la búsqueda de referencias hasta el acabado final. Así que si te interesa saber cómo dar vida a tus personajes en una herramienta tan completa como es Photoshop, quédate en este vídeo. Y bueno, aquí podréis ver el dibujo sobre el que hablaré en este vídeo. No he querido hacer tampoco algo muy complicado, más allá de un busto, para que se entiendan bien los pasos a seguir, pero por supuesto este método es extrapolable al resto de vuestras ilustraciones. Así que comenzamos con las referencias. El primero de los pasos, como veréis aquí, consistirá en la búsqueda de referencias. Y sí, voy a ser muy insistente en lo importante que es esta parte del dibujo. Es algo que yo cuando empecé a dibujar no hacía, o al menos no tanto como debería, y la diferencia es abismal. O sea, por muy buenos que seamos a la hora de dibujar, siempre tenemos una percepción un poco distinta de cómo es aquello que estamos dibujando, por supuesto. Y al fin y al cabo, tener la realidad frente a nosotros nos ayuda a que nuestro dibujo sea muchísimo más realista. Para que nos entendamos, esta parte del dibujo sería básicamente como mezclar el cemento para construir nuestro edificio, que sería nuestra ilustración. Y sin un buen cemento es cuestión de tiempo que o no se llega a acabar o no nos guste el resultado. Como ejemplo, yo en algunos casos me he tirado horas y horas a la hora de buscar referencias para un personaje y os aseguro que ha merecido la pena. Al final es como se acaba trabajando de forma profesional. Bueno, y lo que viene a continuación es el boceto. Si hemos dicho que las referencias son el cemento de nuestra ilustración, el boceto se trataría de los pilares. Y para tener una buena ilustración necesitamos unos pilares bastante sólidos y claros, puesto que no vamos a poder cambiar mucho en el futuro y seguro que sería mucho más costoso que hacerlo en este punto. Es importante que el boceto muestre bien las formas que tendrá tu ilustración y si se necesita algún cambio, cambiarlo en este punto. Esta seguramente será la primera parte que le entreguéis a vuestro cliente para que os dé algo de feedback y poder partir desde una base que ya esté corregida. Para esto yo hice varios bocetos, de los que elegí uno, el que más me gustaba por supuesto, y a partir de ahí empezaré a meter la primera limpieza de líneas. En muchos casos, como veréis, uso varios colores para diferenciar bien los distintos elementos dentro de mi ilustración, como en este caso ha sido el pelo y la cara. El siguiente paso sería la línea. Una vez que tengamos totalmente claro cómo va a ser nuestro dibujo, gracias al boceto toca limpiar la línea y dejarla de la forma más visible y clara posible, pues va a sentar las bases del color y todo lo que venga detrás. Nos servirá de referencia cuando no sepamos por dónde iluminar un volumen o dónde situar los colores y cuáles son las proporciones a seguir, etc. Yo en concreto es una de las partes que más disfruto de la ilustración porque me relaja, es limpio y aparte es la primera fase donde se comienza a ver claramente la forma de nuestro dibujo. Así que nada, disfrutad del camino, que es lo bonito de esto. Bueno, y es el momento de meternos con el color. Recordad que la elección de colores en la ilustración no solo va a determinar la estética visual, sino que también va a comunicar la atmósfera, el estado de ánimo, la personalidad de tu obra. Y por suerte, en el ámbito del dibujo digital, los ilustradores tenemos acceso a una paleta infinita de colores, y esto nos permite experimentar y jugar con combinaciones únicas que serán las que van a dar vida a tu dibujo. Mediante estas combinaciones de color, un ilustrador puede dirigir la atención hacia el protagonista, resaltar momentos emotivos o puntos claves, pues con contrastes que impacten y destaquen aquello que te hayas propuesto destacar. En mi caso, mi paleta de color la había elegido ya a la hora de sacar referencias, de ahí que recalque lo importante que es buscar referencias, y he elegido colores que hagan destacar cada parte de mi ilustración y, como veis, definan muy bien el espacio y la forma que ocupan. Como podéis ver, son colores complementarios o prácticamente complementarios. En este punto no solo pondremos colores planos, sino que con degradados y difuminados añadiremos otros colores distintos que pueden tener los colores base, como en este caso, por ejemplo, los colores más rojizos en nariz, mejillas y orejas y los distintos tonos que tendrá el pelo. Bueno, poco a poco nuestra ilustración va cogiendo forma y ha cogido un poco de vida gracias al color, pero es hora de conseguir el volumen. ¿Y cómo haremos esto? Pues vamos a valernos de las luces y las sombras.
Yo tengo mi propia forma de añadir las sombras mediante una capa de multiplicar de algún color oscuro y de ahí voy sacando las partes más iluminadas borrando esa sombra. Obviamente hay cientos de métodos para añadir sombras, pero oye, este es el que más me ha gustado siempre y oye, cuando algo funciona sigue con ello. Y a la hora de añadir las sombras, como podéis ver aquí, me fijo mucho en qué sombras tendrán un corte más duro y en cuáles tendrán un corte más difuminado, más que nada para darle realismo a mi ilustración. También os recomendaría, para añadir más profundidad, que uséis varios niveles de oscuro, o sea, no solo el de la primera capa de multiplicar. Así poco a poco se van a ir separando más las formas de tu dibujo y se volverá menos plano con cada capa de sombra que añadas. Bueno, a la hora de meternos con las luces sigue un proceso bastante similar al que he estado usando con las sombras, pero con alguna variación, como en este caso es por ejemplo el método de fusión. Aquí añadiré una capa blanca en el método de sobreexponer color y mediante una máscara iré sacando poco a poco las luces de las zonas más iluminadas. También voy a modificar un poco el color de la capa blanca para conseguir unas luces más frías o más cálidas dependiendo de lo que haya pensado para iluminar mi ilustración, claro. Es la segunda parte del proceso para conseguir darle volumen a nuestro dibujo y vamos a ver cómo va cobrando realismo con cada luz que añadamos. En este caso, y para añadir algo más de volumen y definir bien la forma de mi busto, he decidido añadirle una luz que vendría como desde su espalda para así crear un rim blanco que perfile bien el personaje y lo separe un poquito del fondo. Es importante tener claro de antemano por dónde vendrá la luz o luces de mi ilustración para así no liarnos mucho a la hora de empezar esta parte del proceso. Bueno, y vamos con la última parte de nuestro proceso. No queda nada ya para que tengamos nuestra ilustración acabada, nuestro edificio, al que ahora que lo tenemos construido hay que darle capas de pintura, ornamentos, decoración, detalles que a simple vista llamen la atención y los últimos toques para que esté terminada de la forma más llamativa posible, claro. En esta parte del proceso me dedico sobre todo a meter más brillo sobre nuestras iluminaciones, detallar el pelo, las texturas. En este caso, por ejemplo, añadiré pelos sueltos con formas dinámicas que le den al espectador una sensación de movimiento y, bueno, mediante brillos y retoques diferenciaremos los materiales de cada parte de nuestro dibujo. Por ejemplo, darle un brillo más metálico a las agujas, al pelo de la chica, otro distinto a los labios, a los ojos. Habrá que pulir trazos también que hayan quedado igual muy cortantes o demasiado geométricos. Pero bueno, también os aconsejo que no le dediquéis mucho tiempo a esta parte del dibujo porque me ha pasado ya más de una vez que me lié a meter detalles que al final no se veían y he acabado ensuciando más que limpiando mi dibujo. Así que nada, sabed cuándo tenéis que parar y sobre todo en qué zona se va a fijar más la mirada del espectador para añadir más o menos detalles. Pero bueno, no te compliques demasiado y sobre todo disfruta de esta parte del proceso. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre mi proceso a la hora de diseñar un personaje. En este punto ya deberíais tener vuestro dibujo terminado y preparado para subir a vuestro portfolio o entregárselo a vuestro cliente. Solo espero que os haya parecido interesante y sobre todo que hayan quedado claros los bloques que he explicado. Obviamente no he querido explicar tampoco los cientos de comandos y herramientas que he utilizado por no alargar demasiado el vídeo. Pero oye, si os ha gustado, estad atentos a las cosillas que se vienen y por supuesto muchas gracias de nuevo por pasaros por el canal y espero veros muy pronto.